Amigos del canal universitario, soy Carlos Lavallén, ex docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad, con auspicio del canal universitario, con la dirección del licenciado Gustavo Rodríguez y la colaboración del equipo técnico, iniciaremos una serie de programas sobre la historia urbana y arquitectónica de nuestra ciudad, con objeto de difundir el conocimiento de estos bienes inmobiliarios para su preservación, su puesta en valor y mantener así la identidad de nuestra ciudad. Iniciamos esta serie en este lugar emblemático como es la plaza principal, con el tema también relevante como es el tema de la catedral. Desde 1571 en este lugar se habría construido la primera iglesia, de características muy simples, de una sola nave, considerando que en esa época los medios técnicos y económicos y la cantidad de población no era demasiado para construir una iglesia de mayor escala. Documentalmente se sabe, en 1605, Sebastián Montes, carpintero, está realizando la iglesia de la Merced y también participando en la cubierta de la iglesia de San Agustín. Este carpintero arquitecto también participa de la realización de la cubierta de esta iglesia, que no sabemos si continúa, porque unos años después se establece que el Cabildo va a solicitar la participación del arquitecto Domingo del Mazo para construir una iglesia que tampoco se sabe que fue terminada. De cualquier forma, en 1700 parece que sí se construye la primera iglesia de gran escala, que va a ser fundamento para la construcción de esta estructura, cuyo autor se desconoce, y unos años después, también probablemente porque no se terminó, el cura Francisco de Urquiza, encargado de la catedral, con sus propios medios va a terminar de construir esta primera iglesia. A él se le debe entonces la construcción de esta estructura mayor, que progresará en los años subsiguientes, en el momento en que Cochabamba adquiere la categoría de obispado. Para tal situación, considerando que la catedral era la cátedra del obispo, se debería construir sobre esta iglesia inicial un aumento de otras naves que permitirían darle mayor jerarquía. Esto va a ser un proceso largo que va a realizarse durante toda la época republicana, prácticamente hasta fines del siglo XIX. Toda esta situación, que después se consolida, como decía, con la confirmación de obispado de la ciudad de Cochabamba en el año 1849, nombrando como primer obispo a José María Áñez de Montenegro, se va a consolidar esta estructura. Sin embargo, lo que va a quedar sin terminarse va a ser la fachada, que recién será tema a centrarse como una obra importante en homenaje al centenario de la República, es decir, entre los años 1925 y 1929. No olvidaremos que al inicio esta iglesia, cuando se establece como un modelo realizado en base a un fundamento románico, establecía entonces una primera fachada con dos torres laterales. Parece que las condiciones técnicas o las condiciones económicas no permitieron sino cubrir solo una de estas torres, que es la que conocemos, en tanto que la base, que está al costado derecho, nunca fue terminada y simplemente fue cubierta para tener una zona del baptisterio. Una principal fachada hacia la calle Esteban Arce de carácter colonial, donde se observan columnas salomónicas, se establecen los tres cuerpos y una serie de elementos de la arquitectura barroca colonial que hacen singular a este edificio y por lo tanto debe ser mantenido en sus características importantes. Así, por ejemplo, en la parte superior tiene un friso que dice Ave María, que probablemente es un símbolo icónico de cómo se podía interpretar la oración del Ave María. Posteriormente, ya en el siglo XX, se van a realizar una serie de intervenciones que vamos a ver cuando ingresemos al interior para ver los enterratorios de los obispos, pero ahora cabe decir que en 1971 aproximadamente, de acuerdo a un proyecto que realiza el arquitecto Jorge Urquidi con colaboración del arquitecto Alejandro Guardia, se va a liberar este pedazo que antes estaba con la ocupación de unas tiendas que continuaban las arquerías que van a ser retiradas
cuando se hace la liberación de este espacio que hoy podemos apreciar de mejor manera como el atrio de la catedral. Ingresaremos al interior para ver algo que es importante, que son los enterratorios sobre los cuales comentaremos a continuación. Esta importante iglesia basilical de 3 naves parece haber sido intervenida en numerosas ocasiones. Sin embargo, parece importante apuntar que a fines de 1994 y el año 1995, el arquitecto Mario Moscoso y el ingeniero Francisco Álvarez realizan la consolidación de las bóvedas, dándole mayor estaticidad y mayor seguridad a esta importante estructura. Paralelamente a esa intervención también se realizaron las obras de remozamiento de las pinturas que había realizado el pintor quillacolleño Antonio Quiroga. Esta importante obra, que es parte de nuestro legado pictórico, tanto en la cubierta de este coro bajo como en todo el transcurso de la nave central, es un elemento que debe ser conservado por su gran valor cultural. Pese a la previsión que hizo el mariscal Sucre en 1826 para impedir que se realicen los enterratorios al interior de las iglesias, por la categoría de catedral se permitió inhumar a varios de los obispos, entre ellos Jacinto Anaya, después tenemos a Aniceto Alba, a Ángel María Ceballos y otros obispos que están en esta Santa Iglesia Catedral en homenaje precisamente a su rango eclesiástico. No hay que olvidar que también en esta iglesia se encuentra la urna que contiene los restos de Esteban Arce, y en la parte inferior existe una cripta de enterratorios por su categoría precisamente de catedral. Uno de los elementos importantes de la historia de la catedral es la construcción de su fachada que da a la plaza principal. Como sabemos, esta fachada estuvo inconclusa durante muchísimos años. A consecuencia de las festividades que se realizaron para el centenario de la República, se programó su construcción y su realización. Duró aproximadamente hasta 1929, con bastantes dificultades. Sin embargo, podemos decir que como era una obra que se realizaba dentro la corriente de la existencia de nuevos materiales, se va a realizar con bloques de cemento, tomando un modelo fundamentalmente románico, con un rosetón, arquerías de medio punto, que va a servir entonces como fundamento para el diseño y la construcción de esta nueva fachada. Otro elemento importante es la torre. Comentábamos ya que la torre en realidad no habría de ser la única sino dos, pero finalmente se va a construir una sola torre. Lo que sí se va a cambiar va a ser el tercer cuerpo, el cuerpo superior y el remate de la cúpula, porque al incorporar un nuevo reloj se había de necesitar un espacio mayor. Para ese objeto se derriba el último cuerpo, se reconstruye este tercer cuerpo, se va a realizar una nueva cúpula apuntada de estilo gótico que va a tener las características que hoy presenta. Esta torre, que es emblemática para la ciudad de Cochabamba, como ustedes observarán, presenta una serie de elementos de deterioro que no son enfrentados por ningún tipo de autoridades. Este programa llama a las dichas autoridades para que se tenga en cuenta la reparación del reloj, la limpieza y la nueva pintura que sería importante realizar de esta importante torre, porque este es un edificio emblemático de la ciudad de Cochabamba. Este programa intenta crear una conciencia con respecto a la conservación de los monumentos, y hoy somos testigos de un importante elemento que no tiene la debida atención de las autoridades y creo también de la comunidad en general. Para la historiación del edificio de la farmacia boliviana se ha consultado una serie de documentos que establecen la siguiente relación. En 1740 este lugar estaba ocupado por unas casas ruinosas de propiedad de las monjas de Santa Clara. El cura párroco de la iglesia de Sica se compra estas casas, las va a derribar y las va a construir. Para esta construcción, este mencionado religioso recurre a los fondos que le prestaba don Bartolomé Fiorilo Pérez, que era un personaje importante de la época colonial, y le va a dar 14.000 bolivianos que luego este cura, que había construido estas nuevas casas, que en verdad no era una sino dos, no podía pagarle,
le ofrece venderlas con un aumento de 8.000 pesos que acepta finalmente Bartolomé Fiorillo de Pérez. Estas casas que van a quedar en su propiedad, una vez que este benefactor, como es Bartolomé Fiorillo, se entera que se va a fundar posteriormente el convento de Santa Teresa, va a donar a esta entidad religiosa para que las monjas fundadoras que venían de Sucre puedan tener un alojamiento mientras se construya el edificio del convento y de la iglesia de Santa Teresa. Así va a suceder. En 1760 vienen las monjas fundadoras del convento de Santa Teresa y se alojan en esta casa, que no es precisamente la que estamos viendo, sino la que se había construido a fines del siglo XVIII. Las madres ocupan desde 1760 hasta 1767. Posteriormente, en 1784, van a rematar esta casa y la van a vender a varios postores. Entre ellos está Juan García Claros y Juan Carrillo de Albornoz, que finalmente es el que se adjudica la propiedad de este importante predio de la plaza. Quiere decir entonces que desde ese momento de propiedad de Juan Carrillo de Albornoz, que también será propietario de la casona que está frente al puente Cobija, se dice que este importante personaje va a alojar a Goyeneche en 1812, como lo va a expresar Vizcarra. En consecuencia, esta casa de gran valor histórico, que recién va a ser construida en 1886 por los nuevos propietarios, que es la familia Anse, que ya habían adquirido este predio en 1832, van a construir de acuerdo a la ordenanza que en 1863 se establece para porticar los 4 frentes de la plaza. A continuación veremos que este inmueble de valor histórico todavía mantiene el zaguán tradicional, el patio principal y también la escalera imperial. Para eso nos aproximaremos y tendremos algunas imágenes. Este es el patio de una de las casas más importantes de la ciudad. Pertenece a la familia Anse desde 1832 aproximadamente y constituye un ejemplo típico de lo que es la arquitectura republicana, puesto que presenta un patio con galería inferior y con una galería superior donde se encuentra una sala y una escalera imperial que probablemente fue construida posteriormente al momento en que se hicieron la portada en 1886. Este entonces constituye un elemento importantísimo del patrimonio cochabambino que debe ser mantenido y conservado por ser uno de los elementos de referencia modélica de las casas republicanas y que además en su interior aloja una gran cantidad de historia que, como hemos comentado, empieza desde la ocupación que tuvieron las monjas de Santa Teresa, posteriormente la compra que hacen Juan Carrillo de Albornoz, el alojamiento que seguramente le dan a Goyeneche en el año 1812, de tal manera que esta casa tiene como contenido grandes acontecimientos históricos por el que debe ser conservado. En 1842 el presidente Vallivian instruyó la construcción de los 4 frentes aporticados. Se inicia con la construcción de la gobernación o prefectura llamada en ese tiempo, y los demás vecinos, por una serie de aspectos fundamentalmente de tipo económico, no dieron lugar a estas construcciones y la alcaldía tuvo que emitir una ordenanza en 1863 mediante la cual conminaba a los propietarios la construcción de un frente aporticado retirándose aproximadamente 3 metros de la antigua rasante para construir una especie de máscara con un frente aporticado bajo y con unas fachadas que estén inscritas en el estilo del neoclásico. Así se produce entonces la construcción de este primer edificio, que ahora vemos que corresponde a la familia Calatayud, aun cuando en las fotos que se registran de épocas anteriores se establece que también perteneció a la familia Serrano. Este edificio interesantísimo también tuvo la posibilidad de tener una serie de aspectos relevantes, por cuanto en su planta inferior estuvo alojada por muchísimos tiempos una serie de negocios, como estuvieron todos los de la galería, pero recordamos sobre todo que ahí, antes de la librería, estuvo un lugar donde se vendían los productos de la RCA Victor, que eran conocidos por toda la población.
segundo edificio que compone el frente oeste de la plaza, que la denominaremos como Casa Granda, por ser propietarios desde hace aproximadamente 30 años, constituye otro de los ejemplos interesantes que nos presenta fundamentalmente un cuerpo central, donde existe un frontón, donde icónicamente aparece la figura de un cóndor que representaba probablemente en la fase republicana a la libertad. En los flancos de la izquierda y la derecha, que tienen una influencia neoclásica más típica, no coinciden precisamente con la imagen que presenta el cuerpo central con arcos apuntados, de tal manera que se podría clasificar esta adopción de estilo de esta segunda unidad inmobiliaria de valor histórico como de ecléctica. Lo mismo en la parte inferior, tiene una serie de columnas, y en la parte superior, como vemos, está rematada con un frontón triangular, como también lo está tanto la casa de Simón Calatayud, que está al lado, como el remate de la casa correspondiente a la farmacia boliviana. Una tercera unidad corresponde a esta vivienda que está enfrente, que presenta la particularidad de encontrar, como caso típico y probablemente de los pocos y singulares, que tiene un balcón corrido igual al edificio contiguo. De cualquier manera, los elementos que decoran esta tercera unidad inmobiliaria del frente oeste también están alineados, como se trata de la misma manera, en el siguiente edificio colindante que perteneció al Banco Nacional. Este elemento tiene un remate interesante, una especie de frontón con un sistema de vegetación y con un lateral basado en balaustres, que daba la característica y la sensación de alta jerarquía que tenía esta unidad por ser la sede del Banco Nacional, que se desarrolló precisamente a mediados del siglo pasado. Hoy cumple otras funciones. En este frente oeste de la galería se estableció en algún momento lo que fue el Café City, un lugar que anecdóticamente se puede decir que sirvió para el encuentro, para el diálogo que tuvieron entre el presidente Tito de Yugoslavia y el presidente Víctor Paz Stensoro, que fueron a compartir en uno de estos ambientes cuando él hizo la visita en los años 60 a nuestra ciudad. Entonces, estos dos elementos que conforman parte de este gran conjunto de fachadas que hacen al frente oeste están alineadas todas ellas al lenguaje del tipo neoclásico, y probablemente este frente sea el que mejor mantiene el espíritu que se había propuesto darle el presidente Vallivian, de que la plaza tuviera un frente con arquerías y que pudiera representar un contexto muy diferente al que tenía en la época colonial, con viviendas modestas de altos y bajos. Este edificio perteneció al Cabildo en la época colonial. Desde allí gobernó Francisco de Viedma, y existen relatos que muestran inclusive algunos gráficos de cómo estaba constituido este local, que en la parte posterior tenía la cárcel. Por lo tanto, este es un edificio de alto valor histórico que se mantuvo aproximadamente hasta el año 1985, en que, adquirido por la empresa del Banco de la Paz, sufrió una serie de transformaciones, cubrieron el techo, pero mantuvieron, digamos, el carácter esencial de este edificio de valor histórico. También se desarrollaron muchísimas actividades en este edificio. En la parte superior estuvieron instituciones como el Rotary Club. En la esquina, recuerdo cuando era muy pequeño, existía una botica que atravesábamos cruzando de la calle General Achá hacia la plaza, muy típica y muy inscrita en el recuerdo de los cochabambinos. Este edificio entonces es un edificio también icónico, con una fachada muy simple, que presenta más bien un frontón, o mejor, un remate simple, y las ventanas establecidas de acuerdo a un modelo de ventanas rectangulares y ventanas de medio punto. La parte inferior, como sucede en todo el conjunto, está realizado en base a columnas de inspiración neoclásica. Durante la época colonial se hizo la repartición de solares. Inexplicablemente, el que repartió los solares dio todo el frente norte a los religiosos del convento de San Agustín. Ellos ocuparon
el sector que está hacia el este y dejaron esta esquina seguramente para usos de tipo arrendatario u otras transacciones que los religiosos también realizaban. Seguramente de estos espacios y que quedan estas dos unidades inmobiliarias que conforman también de forma homogénea este frente, en el que se instaló en la parte superior el famoso Hotel Unión, que funcionó por muchos años y según el arquitecto Urquidi fue instalado por un español llamado Manuel Rodríguez. También se instalaron allí una serie de eventos, como fue una de las proyecciones importantes que se dieron de cine, paralelamente a las que se habían producido a fines del siglo XIX en el Teatro Achá, de tal manera que este conjunto de las dos viviendas que perteneció también a la familia Jiménez y estuvo instalado por mucho tiempo el Banco de la Paz, constituye otro de los elementos importantes que conforman entonces este frente importante que es el frente norte de nuestra plaza. En 1826 el mariscal Sucre expropia a las órdenes religiosas varios de sus predios, entre ellos el del convento de San Agustín, y se destina entonces este local para la instalación de lo que podría ser la prefectura y posteriormente la gobernación, como conocemos hoy, y la policía, que se va a consolidar en 1845. De cualquier manera, cuando llega el presidente Vallivian, establece la necesidad, como decíamos anteriormente, de cambiar la imagen de la plaza austera colonial por el de una plaza republicana de carácter neoclásico. Probablemente este es el primer edificio que se construye y seguramente inmediatamente después del mandato que hace el presidente Vallivian. Este conjunto entonces significa uno de los primeros símbolos, digamos, tanto de la ciudadanía en el aspecto político, porque en ella también se han realizado eventos importantes. No hay que olvidarse que como centro político ha sido escenario para las manifestaciones de todo tipo, como han sido las manifestaciones públicas, los homenajes que se han hecho, los discursos, la bienvenida que se le dio a Jaime Laredo en 1959 y sobre todo un evento importantísimo, la coronación que se hizo de doña Adela Zamudio en 1926, habiéndose establecido aquí enfrente de la prefectura una plataforma en la que se le coronó como reina frente a todo el pueblo después de haber realizado el acto académico en el Teatro Achá. Por ser el centro de la actividad política del departamento, se realizaron una serie de acontecimientos, como fue el bombardeo que se produce en 1949, que destruye una parte, la parte posterior de este edificio. También hay que anotar que en 1943 la empresa Chiarella y otros arquitectos e ingenieros producen la transformación de la planta alta e inclusive de la escalera imperial que hoy se exhibe. Este entonces es un edificio importante que por supuesto merece la mayor consideración de conservación de todos los ciudadanos y las autoridades. Este es el edificio del Consejo Municipal, instalando en los predios del antiguo convento de San Agustín en su parte frontal. La alcaldía, que funcionaba, o mejor el cabildo que funcionaba en la esquina del sector oeste, se traslada posteriormente a este lugar y desde allí realiza sus funciones de control urbano. En este edificio se han realizado múltiples funciones. Por ejemplo, en algún momento funcionó el registro civil. Allí se cumplieron las actividades mediante las cuales el público venía a enterarse en la esquina de esta plaza de una famosa cartelera que anunciaba las películas que se iban a exhibir en todos los cines. Este edificio fue intervenido paralelamente con la reconstrucción del Teatro Achá hacia el año 1989, momento en el que se pudo remozar y se pudo liberar este patio para transformar en un espacio abierto
que nos permita ver la fachada del antiguo templo de San Agustín. Hoy este edificio, por sus características y condiciones arquitectónicas e históricas, es también un elemento que debe ser conservado en su integridad. Esta es la fachada del templo de San Agustín, construida aproximadamente en 1780. Aquí, después de la instalación de la República, funcionó en los primeros años la primera universidad. Posteriormente, por orden del presidente General Achá, se construyó el edificio que hoy lleva su nombre. Durante el año 1989, cuando se interviene por última vez de manera importante el Teatro Achá, también se realiza la liberación de los elementos que estaban ocupando este patio, que permiten posteriormente observar esta hermosa fachada que constituye parte del patrimonio cultural e histórico de nuestra ciudad. Este primer edificio del frente este era una casa republicana de 2 plantas. Pertenecía a la familia Velasco hasta principios del año 1900. Posteriormente pasa a propiedad de la familia Lavallén Velasco y se instala allí este dentista joven que había estudiado en Buenos Aires y allí va a ejercer su profesión por muchos años. Esta casa, después de su fallecimiento, hacia 1938, va a ser vendida a la familia Lepsen, unos migrantes suecos que compran este edificio y van a encargar al arquitecto Max Franz, que había llegado, para que diseñe y edifique este edificio que tenía características absolutamente diferentes, porque además presentaba 3 niveles. Allí se instaló el Hotel Continental y después el Hotel Plaza. Estuvo así funcionando por muchos años, bajo la administración del señor Monasterios y después de la familia Rivero Lavallén, que finalmente el dueño, el señor Lepsen, va a vender este edificio a la Federación de Fabriles. Ya sabemos todos que es también un sitio emblemático de Cochabamba, desde donde se producen todas las manifestaciones políticas. Esta es la historia breve de este edificio, que hasta el año 1940 no tenía estas características. Al lado existía una casa similar, también republicana, y de características similares a las que existía en la vivienda colindante. Sin embargo, en diciembre de 1921 se produce un gran incendio que va a destruir esta vivienda y se atribuye al señor Dante Campanini, un comerciante que tenía su tienda, el causante de este conflicto y de esta tragedia. Posteriormente, la familia Guzmán Velasco va a encargar la construcción de este nuevo edificio, que estaba muy emparentado a las corrientes de la arquitectura que se producía en los años 30, muy similar a la que se produce en la esquina 25 de Mayo Heroínas, y se atribuye al arquitecto Miguel Tapias por las características que presentan tanto la cubierta de estilo mansard, las decoraciones, toda esta adopción del estilo ecléctico neoclásico, más bien modernista, que va a caracterizar a este edificio junto con el otro. Estos 2 edificios que van a ser construidos en el siglo pasado, que son los únicos que alteran formalmente el estilo tradicional neoclásico, sin embargo, por su escala y su carácter plástico, no parecen establecer una gran diferencia. De cualquier manera, que quede claro que estos 2 edificios pertenecen al siglo pasado, están construidos con un principio de una arquitectura inspirada más bien en la corriente del racionalismo, cuando es el arquitecto Franz que plantea esta, y la que se produce en 1921, un poco antes que la otra, cuando se inscribe entonces esta corriente del modernismo. Ambas tienen que ser conservadas por ser elementos modélicos de nuestra arquitectura inmobiliaria y patrimonial, y hoy actualmente pertenece a la firma Bata, que mantiene en buenas condiciones este edificio. Este edificio, que ocupa la parte central del frente este de la plaza, pertenece a 2 familias, a la familia Ledesma y a la familia Tuma. La característica arquitectónica más importante radica en la instalación de un balcón corrido y de un mirador en la parte central. Otro de los aspectos más importantes que presenta este edificio es que enfrente fue fusilado Mariano Antesana por orden de Goyeneche, en cuyo homenaje se ha ubicado una placa recordatoria que nos explica que este es un lugar
que también debe tener consideración histórica por esta situación que nos lleva a recordar a los héroes del pasado. Esta última edificación del Frente Este perteneció a la familia Irigoyen, propietarios de la hacienda de Zarco. Esta familia aristocrática vivió por muchos años en esta casa, que presenta características interesantes desde el punto de vista arquitectónico, porque tiene un frontón decorado con un tema vegetal, la parte de las ventanas con un sistema de celosías y finalmente en la parte inferior una serie de columnas que, como en todo el caso del Frente Este, está realizada en base al estilo jónico, es decir, sus capiteles realizados con volutas. Terminaremos diciendo que en el año 1940 y posteriormente en el 46 se realizaron los ochaves de las esquinas de la plaza, precisamente argumentando de que éstas impedían la visibilidad de la circulación de los vehículos. Existen muchas fotografías interesantes que certifican a esta esquina antes del ochave. Queridos amigos, de esta manera hemos culminado con la breve historia de los edificios que conforman la plaza, con los objetivos de conservación que perseguimos. En próximos programas les ofreceremos algunos otros temas de importancia que esperamos sirvan para formar la conciencia de conservación de nuestros bienes inmobiliarios. Muchas gracias, amigos.